Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva entrega de lecturas del Código Civil. En este momento estamos ya situados en el título séptimo del libro primero, que correspondería a la filiación. ¿Ya? Vamos a proseguir con la lectura. Recordar que el último título que revisamos correspondía al título 6, ¿no? Y el título 6 correspondía a lo que tiene que ver con las obligaciones y derechos entre los cónyuges. Así que ahora vamos a avanzar ahora a la afiliación y más que nada este contiene, me parece que 4 párrafos. Sí, 4 párrafos. ¿Ya? Así que vamos a dar comienzo a eso. El artículo 179 señala de las especies de filiación y nos dice que la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. La adopción, los derechos entre el adoptante y el adoptado y la filiación que puede establecerse entre ellos se rigen por la ley respectiva. Por su parte, el artículo 180 nos menciona de la filiación matrimonial y no matrimonial y nos dice que la filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los progenitores al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo. Es también filiación matrimonial la del hijo cuyos progenitores contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, siempre que la filiación haya estado previamente determinada por los medios que este código establece respecto de quienes contraen matrimonio o bien se determine por reconocimiento realizado por ambos progenitores en el acto del matrimonio o durante su vigencia en la forma prescrita por el artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará en su caso a la posterioridad del hijo fallecido. En los demás casos, la filiación es no matrimonial. Con respecto al artículo 181, nos señala los efectos civiles de la filiación y nos dice: la filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente determinada, pero estos se retrotraen a la época de la concepción del hijo. No obstante, subsistirán los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas antes de su determinación, pero el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas con anterioridad a la determinación de su filiación cuando sea llamado en su calidad de tal. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la prescripción de los derechos y de las acciones que tendrá lugar conforme a las reglas generales. La acreditación de la filiación determinada se realizará conforme con las normas establecidas en el título 17. Con respecto al artículo 182 ahora nos señala la filiación del concebido con técnicas de reproducción asistida y nos dice que la filiación del hijo que nazca por la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida quedará determinada respecto de las dos personas que se hayan sometido a ellas. No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Eso sería con respecto a la filiación y al primer párrafo de las reglas generales. Ahora vamos a revisar el segundo párrafo que corresponde a la determinación de la maternidad. El artículo 183 nos señala de la determinación de la maternidad y nos dice que la maternidad queda determinada legalmente por el parto cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en las partidas del registro civil. Entonces, el 183 señala la determinación de la maternidad. Con respecto, siguiendo el mismo artículo, también nos dice que en los demás casos la maternidad se determina por reconocimiento o sentencia firme en juicio de filiación según lo disponen los artículos siguientes. Eso sería con respecto a la determinación de la maternidad. El segundo párrafo es solo un artículo y el tercer párrafo corresponde a la determinación de la filiación matrimonial. Nos dice el artículo 184 que establece una presunción de paternidad en los matrimonios de personas del mismo sexo. Nos dice que, tratándose de cónyuges de distinto sexo, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes
a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. No se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los 180 días subsiguientes al matrimonio, si el marido no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente su paternidad. La acción se ejercerá en el plazo y forma que se expresa en los artículos 212 y siguientes. Con todo, el marido no podrá ejercerla si por actos positivos ha reconocido al hijo después de nacido. Regirá en cambio la presunción de paternidad respecto del nacido 300 días después de decretada la separación judicial por el hecho de consignarse como padre el nombre del marido a petición de ambos cónyuges en la inscripción de nacimiento del hijo. Si la mujer contrae sucesivamente 2 matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presumirá hijo del actual marido, cualquiera que sea el plazo que haya transcurrido desde la disolución del primer matrimonio, sin perjuicio del derecho del actual marido para desconocer esta paternidad si se dan los supuestos previstos en el inciso segundo. Desconocida así la paternidad, se presumirá padre al marido del antecedente matrimonio, siempre que el niño haya nacido dentro de los 300 días siguientes a su disolución. La paternidad así determinada o desconocida podrá ser impugnada o reclamada respectivamente de acuerdo con las reglas establecidas en el título octavo. Con respecto al artículo 185, nos señala la determinación de la filiación matrimonial. La filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus progenitores, con tal que la maternidad o la paternidad de ambos estén establecidas legalmente en conformidad con los artículos 183 y 184 respectivamente. Tratándose del hijo nacido antes de casarse sus progenitores, la filiación matrimonial queda determinada por la celebración de ese matrimonio, siempre que la maternidad o la paternidad de ambos estén ya determinadas con arreglo al artículo 186, o en caso contrario, por el último reconocimiento conforme a lo establecido en el párrafo siguiente. La filiación matrimonial podrá también determinarse por sentencia dictada en juicio de filiación que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. Eso es con respecto al tercer párrafo, que correspondería a la determinación de la filiación matrimonial. Nos vamos ahora al cuarto párrafo, que corresponde de la determinación de la filiación no matrimonial. El artículo 186 señala de las especies de determinación de la filiación no matrimonial y nos dice que la filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento de uno de los progenitores o de ambos, o por sentencia firme en juicio de filiación. Con respecto al 187 del reconocimiento del hijo, nos señala que el reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por alguno de sus progenitores o ambos, según los casos. Número 1. Ante el oficial del registro civil al momento de inscribirse el nacimiento del hijo o en el acto del matrimonio de los progenitores. Número 2. En acta extendida en cualquier tiempo ante cualquier oficial del registro civil. Número 3. En escritura pública. O número 4. En acto testamentario. Si es uno solo de los progenitores el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quien o de quien tuvo al hijo. El reconocimiento que no conste en la inscripción de nacimiento del hijo será subinscrito a su margen. Con respecto al artículo 188, ahora señala lo que corresponde del reconocimiento por consignarse el nombre de alguno de los progenitores en la inscripción de nacimiento. Nos dice que el hecho de consignarse el nombre de alguno de los progenitores a petición de cualquiera de ellos al momento de practicarse la inscripción del nacimiento es suficiente reconocimiento de filiación. Con respecto al 189, señala de los efectos del reconocimiento y nos dice que no surtirá efectos el reconocimiento de un hijo que tenga legalmente determinada una filiación distinta, sin perjuicio del derecho a ejercer las acciones a que se refiere el artículo 208. El reconocimiento
es irrevocable, aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario posterior y no susceptible de modalidades. El reconocimiento no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos con anterioridad a la subinscripción de éste al margen de la inscripción del nacimiento del hijo. El artículo 190 señala del reconocimiento por mandatario. Y nos dice que el reconocimiento por acto entre vivos señalado en el artículo 187 podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto. Por su parte, el artículo 191 nos señala de la repudiación del reconocimiento. El 191 nos dice que el hijo que al tiempo del reconocimiento fuere mayor de edad podrá repudiarlo dentro del término de 1 año, contado desde que lo conoció. Si fuere menor, nadie podrá repudiarlo sino él, y dentro de 1 año a contar desde que llegado a la mayor edad supo del reconocimiento. El curador del mayor de edad que se encuentre en interdicción por demencia o sordomudez necesitará autorización judicial para poder repudiar. El disipador bajo interdicción no necesitará autorización de su representante legal ni de la justicia para repudiar. El repudio deberá hacerse por escritura pública dentro del plazo señalado en el presente artículo. Esta escritura deberá subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. La repudiación privará retroactivamente al reconocimiento de todos los efectos que beneficien exclusivamente al hijo o sus descendientes, pero no alterará los derechos ya adquiridos por los padres o terceros, ni afectará a los actos o contratos válidamente ejecutados o celebrados con anterioridad a la subinscripción correspondiente. Toda repudiación es irrevocable. Con respecto al artículo 192 ahora nos señala de la aceptación del reconocimiento y la imposibilidad de repudiar. No podrá repudiar el hijo que durante su mayor edad hubiere aceptado el reconocimiento en forma expresa o tácita. La aceptación es expresa cuando se toma el título de hijo en instrumento público, privado o en acto de tramitación judicial. Es tácita cuando se realiza un acto que supone necesariamente la calidad del hijo y que no se hubiere podido ejecutar sino en ese carácter. Con respecto al artículo 193, nos señala lo que es la repudiación en caso de muerte del hijo. Si es muerto el hijo que se reconoce o si el reconocido menor falleciere antes de llegar a la mayor edad, sus herederos podrán efectuar la repudiación dentro del año siguiente al reconocimiento en el primer caso o de la muerte en el segundo, sujetándose a las disposiciones de los incisos anteriores. Si el reconocido mayor de edad falleciere antes de expirar el término que tiene para repudiar, sus herederos podrán efectuar la repudiación durante el tiempo que aquel hubiese faltado para completar dicho plazo. El último artículo de este título corresponde al artículo 194 de los efectos de la repudiación. Nos dice que la repudiación de cualquiera de los reconocimientos que dan lugar a la filiación matrimonial de los nacidos antes del matrimonio de los padres que fuera otorgada en conformidad con las normas anteriores impedirá que se determine legalmente dicha filiación. Y con eso terminamos lo que corresponde al título de la filiación. Vimos cuatro párrafos, ¿no es cierto? El primero es el de las reglas generales, el segundo de la determinación de la maternidad, el tercero de la determinación de la filiación matrimonial, el cuarto de la determinación de la filiación no matrimonial. Eso es con respecto a lo que vimos de la filiación. En el siguiente capítulo vamos a revisar lo que corresponde también a la acción de filiación o a las acciones de filiación, que sería el título siguiente, que es el título octavo del libro primero de las personas del Código Civil.